Bueno, Rosana, a Jorge Campos le hemos entrevistado tantas veces, que esta es una más. Ahora, lo que nunca pensé es entrevistarlo siendo candidato al Congreso en España, con la heroica tarea que estaba haciendo en Baleares. ¿Cómo ha sido? A ver. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Lo contó Luis Valcarce, además. En OK Diario, en OK lo Diario, me acuerdo, sí, señor. Pues yo encantado, porque claro, las luchas hay que darlas en todas partes. Donde te dejan. Y esto, ya sabes que a mí me dejan en casi todas partes. Bueno. Los luchadores, Sí. como a ti. Sí, ya, no, sí, yo lucho donde me dejan, claro. Pero, Pues, hay un... tú durante muchos años has defendido desde Círculo Balear toda la defensa de la libertad de elección de centro y la libertad de elección de lengua para que se eduquen. No vehicular, que es un término ambiguo, tiene razón Arcadi cuando dice vehicular, puede ser para hacer gimnasia. Eso no es lengua vehicular, es la enseñanza en español, el acuerdo de Mazón, el acuerdo de Valencia. ¿Por qué en Baleares no ha habido un acuerdo como el de Valencia? Bueno, es prácticamente igual que el de Valencia. No, no, allí garantizamos la libertad de elección de centro y de lengua en la enseñanza en todos los tramos de la enseñanza. Y en el acuerdo de Baleares también. Ahí se dice claramente que se garantiza la libre elección de centro y también que los padres puedan elegir la lengua de enseñanza y que a lo largo de la legislatura esa tendrá que primar en todas las etapas educativas. Y no solo eso, sino que se crea un departamento, un órgano de garantía de libertad lingüística que se tiene que crear mediante decreto, que depende del Parlamento Balear, con dictámenes vinculantes y precisamente para vigilar y que se cumpla esa libertad de lengua por primera vez en 40 años. Y eso sí que lo asume Vox. Esa oficina, digamos, ¿no?, de garantías. Y esa además está dirigida por Vox, por supuesto, como no puede ser de otra manera. ¿Y quién lo va a llevar? Bueno, ahora estábamos mirando a ver los mejores candidatos. Sí, sí. Yo debo decir, por supuesto no vas a decir otra cosa, a mí no me gusta pero no es que no me guste el acuerdo, que yo pensaba, y lo he defendido además por escrito, que educación tenía que ser de Vox y que si no, no me fío. ¿Por qué? Porque es que el PP es el de Matas y el de Cañellas. Entonces, como nos ha traicionado tantas veces y conozco aquello, pues ¿cómo me voy a fiar? Y precisamente tú y yo, que hemos estado en infinidad de actos defendiendo esa libre elección de lengua en todas las etapas educativas, garantizar la enseñanza en español, no solo en Baleares, cuando también has venido a hacer actos de albordas con el Círculo Balear, sino en toda España, aquí, en Madrid, también, con aquellos heroicos de Cataluña que defendían el garantizar el español. Bueno, pues eso no solo es que se recoja en ese acuerdo de Baleares, sino es que eso hay que solucionarlo a nivel nacional. Por eso me decías, no te esperaba ver en esta lucha a nivel nacional. Claro, pues es que hay que lucharlo en toda España, eso. Yo pensé que era una coartada digna para mandarte a Madrid y que no estorbaras demasiado en el pacto, que eso lo hacen los partidos. Pero lo que quiero entonces es que me hables de ese proyecto de ley que llevarías tú precisamente en las Cortes en la próxima legislatura, que puede empezar ya, porque es que esto se ha adelantado, como este tío perdió las elecciones y decidió que no borrarlo, entonces ha adelantado 6 meses todo el proceso previsible y en lugar de hablar del año que viene, hablamos de la vuelta del verano, claro, con unas nuevas Cortes, etcétera. ¿En qué consistiría esa ley? Yo digo lo que le leía a Luis, que evidentemente hablando contigo, ese proyecto que garantizaría en toda España esa libertad de elección. Sí. Es que aquí partimos de un problema importantísimo. Lo que yo creo que se va a conseguir, tanto en Valencia como en Baleares, que es acabar con esa inmersión lingüística obligatoria en catalán, ya no solo en el ámbito educativo, sino en todo lo que tiene que ver con la administración pública. Lo que no puede ser es que hayan españoles de primera y de segunda, es decir, que los españoles que viven, por ejemplo, ahora en estos momentos en Valencia y en Baleares, se vayan a quitar de encima la imposición del catalán, y en cambio otros españoles que están ahí en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, estos no tengan derechos. En Navarra, donde hay que recordar que apenas no llega al 7% los que saben euskera. Claro. Y los que usan el euskera, y se impone al 93%, naturalmente a punta de pistola, que es como se hacen las cosas en el País Vasco y Navarra, la inmersión en una lengua que jamás ha existido de Pamplona para abajo. Por eso esos acuerdos que se puedan llegar en estas comunidades autónomas son insuficientes. Lo que hay que hacer es solucionar de una vez por todas el problema en toda España. Es que hay
un tercio de españoles, se dice pronto, Sí. un tercio de españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Sí, Esto que no pasa en ninguna parte del mundo, está pasando aquí y desde hace muchísimos años, hace ya casi 40 años que está pasando. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener que estar, bueno, como hay un cambio de gobierno en esta comunidad autónoma, pues estos españoles de ahí sí que tienen derecho a... Ha cambiado, lo has perdido, te quedas sin derecho. Ah, mira, en esta comunidad autónoma de aquí al lado, en Cataluña, también lo has perdido porque gobiernan otros. Esto no puede ser. Gobierne quien gobierne, los derechos y libertades tienen que estar por encima del partido político de turno o de los acuerdos que se puedan llegar. Jorge, Entonces, la Constitución ya lo garantiza y nunca se ha cumplido. Bueno, y precisamente la Constitución lo garantiza y precisamente el Tribunal Constitucional, que ha sentado doctrina en el aspecto lingüístico, ha declarado, bueno, en esas 3 sentencias, si no me equivoco, que es constitucional los sistemas de libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Bueno, el Constitucional ha hecho una cosa, la contraria, otra distinta. Y ahora no me quiero imaginar. Bueno, con Pumpido, no me quiero imaginar. Pumpido hará obligatorio el euskera en Valencia. Sí. O sea, ese es capaz de cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Impulsar una ley, aprobar una ley de ámbito nacional que garantice, por una parte, la escolarización en español en toda España, que acabe con la discriminación lingüística en la administración pública en todas las comunidades autónomas bilingües donde ahora, hoy en día, se está sufriendo, y así acabar de una vez por todas por ese problema. Y esta es la primera vez que se plantea esta cuestión a nivel nacional. Ya hace unos años, años, desde la sociedad civil, se trasladó, a través de la plataforma Hablamos Español, de la que también fui promotor, se trasladó que esta era la solución al problema lingüístico en toda España. Y es que hay que hacerlo, es que si no lo hacemos... Ahora nos están escuchando en todas partes. Mucha gente se cree que pobrecillos estos de Baleares, los de Galicia, los de Cataluña, claro, viven allí y tienen un problema, qué lástima, y se olvidan. Pero el que nos está escuchando ahora, que esté parado en un taxi, si su empresa, aunque sea privada, le destina a estas comunidades autónomas y, por ejemplo, tiene hijos en edad escolar, van a fracasar. No los va a poder escolarizar en español. Esto es un problema que atiende a toda España. Es más, si los escolariza en catalán, que no es tampoco ni el mallorquín, ni el ibicenco, ni el menorquín, es el catalán de Pompeu Fabra, es una pura colonización. Es el barcelonés reinventado, además, por Pompeu Fabra, para que no se parezca mucho ni al valenciano ni al español. Ahora, ingeniero, lo inventó. Claro, exactamente. Bueno, pero hay que recordar que es que no hay médicos en Baleares. Porque ¿quién va a irse a Baleares? Mira que es un sitio bonito para vivir, pero ¿cómo vas a vivir si no puedes educar a tus hijos en español? No solo eso, sino que en la comunidad autónoma con más carencia de personal sanitario, es otro de los temas que se ha introducido en ese acuerdo, el acabar con esta barbaridad. Sí. Que faltan médicos, que faltan enfermeros, que falta todo tipo de personal sanitario. No solo lo sufren estas personas que vengan a trabajar con hijos en edad escolar, sino que ellos mismos ya pueden tener el premio Nobel de Medicina, que si no tenían hasta ahora el C1 de catalán, no podían venir. Y por eso Ibiza se quedó sin oncólogos el año pasado. Por el tema lingüístico. O sea, yo para que nos demos cuenta de las barbaridades. Es un cáncer mucho peor. Bueno, pues esto está incluido en el acuerdo y esto va a ser de las primeras medidas. Acabar con los requisitos excluyentes para acceder ya no solo a la sanidad, sino a cualquier trabajo. Déjame una última pregunta porque te quieren preguntar. ¿Cómo fue la negociación? Porque yo reconozco que con Marga Proens no tenía esperanza de lograr lo que se ha logrado, ¿eh? O sea, al revés. Tenía mala impresión porque es que la última vez la vi en una foto, en una fiesta de un grupo separatista catalán asqueroso, y entonces ya digo, uy, esto está perdido. Sin embargo, la verdad es que el acuerdo, aunque no es como el de Valencia, yo entiendo que tú lo defiendas, pero a mí no me convence del todo, pero es verdad que apunta en la buena dirección. Yo creo que es una cosa gradualista, que eso es muy del PP de allí, poco a poco, paso a paso, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se hace? Es decir, ¿y por qué en Valencia y en Baleares se hace rápidamente y en cambio en Murcia y en Aragón no solamente no se hace, sino que tiene pinta de que no se vaya a hacer? Bueno, a ver, yo en Murcia y en Aragón, ni en Valencia tampoco, estuve en los equipos negociadores. Yo espero que en todas partes, desde luego, se lleguen a acuerdos beneficiosos como es el de Valencia y es el de Baleares. Yo estuve en las primeras reuniones en las que sí que participé, después cuando ya se anunció mi candidatura al Congreso, creo que no era ético un candidato al Congreso que estuviera también ahí en la mesa de negociación, yo me aparté de la mesa de negociación, pero la verdad es que el trato fue cordial.
hay que reconocerlo. En ningún momento Marga Proens ni el PP de allí ni se puso a insultarnos, ni a nuestros votantes, ni tuvo una actitud chulesca. No, era sentarse, vamos a sentarnos a intentar llegar al mejor acuerdo. Es verdad que además el resultado en Baleares es diferente al de Valencia. Sí. En Baleares el PP él solo tiene más diputados que toda la izquierda junta, por eso solo necesitaba nuestra abstención. También es verdad que el ascenso de Baleares de Vox es el más alto de España después de Murcia, con un 14%. Pero bueno, la situación del PP era esa y el resultado fue ese. Entonces, la verdad es que en la negociación, pues hombre, evidentemente, ellos en el tema lingüístico eran muy reacios. Bueno, es que siempre, si se ha conseguido... No, es que han sido siempre... Claro. De hecho, cambiaron. Cuando Bauzá lo intentó, lo echaron. Bueno... Es que hay que recordarlo porque con Ciudadanos, cuando existía Ciudadanos y con Bauzá se intentó, le montaron el pollo, pero en su propio partido. Sí. Bueno, pues por eso digo que evidentemente el PP no estaba por la labor de llegar a un acuerdo donde se hablara de libre elección de lengua en todas las etapas educativas, que se hablara del mallorquín, del menorquín, del ibicenco y de formenterense, de acabar con los requisitos lingüísticos en la función pública, de que los padres tuvieran la potestad no solo de elegir la lengua, sino después cuando se dirigen a la administración pública en la lengua que ellos quieran. Eso, que el PP haya asumido eso era imposible. Ellos evidentemente no estaban por la labor, pero bueno, al final pues y sin embargo, yo creo que la gente que vota PP sí está por eso. Es decir, ahí había una diferencia entre ese complejo absurdo que siempre ha tenido el PP. Es que en la par forana, o sea, lo que no es Palma, ahí no nos entienden. ¿Cómo que no se entienden? O sea, el hijo de Nadal, ¿qué querrá? Pues estudiar en español y aprender mallorquín, natural. Pero eso ha estado siempre. Y el último que lo intenta, Bauzá, que debe venir de familia militar, tropezó y las puñaladas. De hecho, Federico, la semana pasada hicimos un trabajo comparando los acuerdos en Baleares y en Valencia, hablando con ellos, y efectivamente lo que nos lleva de Baleares, del PP, es, bueno, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, hay mucho miedo en el Partido Popular a emprender este camino, y siempre con el precedente de Bauzá, porque si se hace de una manera demasiado concluyente puede haber una reacción de la otra parte, que es lo que quería preguntarte, si me lo permites. Sí. Mi duda, que yo viví muchos años en Valencia, no es tanto hacer esto, sino la determinación para hacerlo. Primero, porque siempre hay un complejo, como tú dices, en una parte de la derecha, de que cuidado, que no... Pero segundo, y para mí mucho más importante, es el miedo al nacionalismo organizado. Estos colectivos que están ahí, que siempre recibieron dinero, financiación de fuera, de Cataluña y tal, pero sobre todo al poder fortísimo que tienen los sindicatos nacionalistas de profesores. Es decir, ahí hace falta mucha fortaleza política en el consejero de educación de turno para afrontar la respuesta previsible, que va a ser muy fuerte, que van a decir que atacas los derechos lingüísticos, en fin. Y yo en Valencia lo he vivido. El principal sindicato de profesores docentes no es alguien preocupado por la calidad de la enseñanza, sino por el nacionalismo y por la lengua y por lo que llaman el valenciano, que es el catalán. La propaganda. Eso que tú estás ahí dentro, ¿de verdad va a haber fortaleza y determinación para afrontar la reacción de la izquierda y la reacción corporativa de sindicatos que están más en el nacionalismo lingüístico que en otra cosa? Esa es la gran pregunta. Un caso, el colegio, el más grande de Palma, que precisamente ha sido ganar la derecha y decir que va a dar todo en catalán hasta las matemáticas. ¿Cómo se llama? Madre... ¿Me acuerdo? Pero fue al día siguiente. Los padres protestaron, pero es que ahí se dio cuenta de que un colegio que antaño era bilingüe y donde había cierta, como algunos concertados, como pasa en Galicia, en los públicos no, pero en los concertados sí había capacidad de elección. Allí se lo habían ido cargando poco a poco hasta que desapareció. Porque van llegando profesores, se va cambiando hasta quitar la bandera española. La plantilla de docentes cambia, llegan nacionalistas. Va a haber fuerza política. Determinación porque va a haber una reacción y una respuesta muy contundente, además del mundo docente, con lo cual va a parecer que es un tema puramente educativo, de calidad de enseñanza, cuando es lo que es, una batalla política, ideológica. Yo estoy convencido de que va a haber fortaleza. Y además, muy bien decía Federico, el recuerdo de los gobiernos de José Ramón Bauzá. Esa fortaleza que no tuvo el PP, incluso con una mayoría absoluta aplastante, como la que tuvo José Ramón Bauzá, ahora se va a tener, por la diferencia que estamos nosotros. Y con la diferencia que se ha creado un órgano, la Oficina de Garantía y Libertad Lingüística, que tiene que velar porque eso se haga con dictámenes vinculantes, dependiente del Parlamento Balear y dirigido por Vox.
Entonces, no es lo mismo de lo que ha sucedido hasta ahora que nosotros no estábamos. Es que, vamos a ver, yo jamás en la vida hubiera propiciado ni hubiera defendido un acuerdo que no hubiera garantizado que se llevara a cabo esta fortaleza. Es más, es que si esta fortaleza, para aplicar la libre elección de lengua, aun con todas las resistencias que se van a encontrar, seguro, porque ya lo han anunciado, antes de las elecciones, como ya se preveía que iban a perder, ya estaban anunciando movilizaciones, porque esta gente es así, antes. Sí, claro. Entonces, yo estoy convencido que se va a aplicar, y estoy convencido que va a haber fortaleza. Es más, si no se hace, pues oye, se retira el apoyo. Está vinculado el acuerdo a la aprobación de presupuestos, está vinculado al funcionamiento del gobierno. Pero yo estoy convencido que esto se va a llevar a cabo. Es que el acuerdo es muy claro, con órganos que nunca han existido en Baleares. Es que yo quiero, y por eso tenía ganas además de venir aquí, con personas como Federico Jiménez Los Santos, que me ha acompañado durante tantos años en tantos actos, que es la primera vez en la historia de Baleares que se crean estos órganos, que se incluyen acuerdos firmados por el gobierno balear para que se acabe de una vez por todas con esa inmersión, y no solo con la inmersión lingüística, sino con el adoctrinamiento que se lleva a cabo a través de la imposición lingüística, porque a esta gente el tema filológico le importa un pimiento. A esta gente utiliza la lengua como herramienta adoctrinadora separatista. No le iba bien lo del mallorquín, menorquín y vicenco, porque evidentemente ellos tienen la construcción de la entelequia de los países catalanes, por eso nos metieron el catalán estándar ortopédico para decir todo es igual, todos somos países catalanes, de la idea cultural pasar a la idea política y de ahí empezar a separarnos. Llevamos 40 años así. ¿Qué ha hecho mella en la sociedad? Sí, de hecho, Partido Separatista MES, que antes era una anécdota, está gobernando 8 años con el Partido Socialista. Antes no tenían representación. Es decir, va calando. Por eso ahora era el momento claro de quitarlos del medio y empezar a recuperar todo el terreno perdido. Y sí que va a haber fortaleza. Pero, Jorge, lo que no entiendo es si las relaciones eran cordiales, si se ha llegado a un pacto, a un acuerdo lingüístico con el cual tú estás conforme y tú vienes luchando por él desde hace tantísimo tiempo, entonces, ¿por qué sales de la negociación? Porque ¿eras un obstáculo para llegar a un acuerdo? No, para nada. Precisamente en ese acuerdo se ha plasmado lo que he defendido yo, ya no solo en la campaña electoral de las autonómicas, sino durante 4 años en el Parlamento Balear, con todas las trifulcas con mi amiga, entre comillas, Armengol, que me la voy a volver a encontrar, por cierto. Se ve que esto es una relación que no acaba nunca. Hay muchos bares cerca del Congreso. Bueno, espero no encontrármela ahí. Los cerraba todos. Pero por eso lo que te estaba preguntando, Luis, no se entiende porque te hemos seguido, porque es verdad, te estamos escuchando y todos reconocemos el trabajo que has hecho desde hace años, que has venido aquí, lo has estado contando con Federico, acompañándote. Y claro, te decía Luis, has sido un obstáculo para esa negociación con Proens. Tú has sido muy generoso con ella, lo acabas de ser. A ti te hacen un feo en el inicio de las negociaciones, en donde prácticamente, no te digo que te quitan la silla, pero casi que te despojan de ese derecho a estar en esa negociación. ¿A ti el presidente de tu partido te llega a pedir que te retires por el bien de ese pacto en Baleares? Para nada. Y además lo desmiento absolutamente. En el principio de la negociación no es que estuvieran para quitarme la silla, es que se pretendía que fuera una negociación sin que estuviera presente la candidata a la presidencia del gobierno balear por el Partido Popular, Marga Proens, que no quería estar. Pero al final dijimos, oye, tienen que estar. No quería estar. Pues no lo sé. Pero al final estuvo. La reunión se llevó a cabo con ella presente y yo también estuve presente. Nadie me dice tienes que apartarte porque es un obstáculo. Insisto, todo lo que pretendíamos está en ese acuerdo. Yo me aparto de la negociación en el momento que el partido me ofrece venir y me pide venir como candidato. Hay que venir. La gente tiene que votar el 23 de julio, pero me ofrece ser candidato al Congreso de los Diputados. Y además con un encargo muy especial, que es lo que os estaba comentando antes. Para que estos problemas no queden solo en acuerdos en un sitio o en otro y se pueda solucionar a nivel nacional, pues yo que llevo toda la vida luchando por esto, poder traerlo aquí. Pero en ningún momento ni he sido obstáculo, ni nadie me ha dicho que me fuera, ni nada por el estilo. Además, para mí es un orgullo y un honor pues poder llevar lo que siempre he luchado a nivel nacional, ya no solo para defender a los ciudadanos de Baleares, que yo no dejo Baleares, yo sigo en Baleares y voy a defender lo mismo de Baleares, pero para toda España que está sufriendo esto. Es decir, aquí de lo que se trata es de dar soluciones. Y si hemos conseguido solucionar, o al menos estar en el camino, ahora cuando empiece el gobierno en Balear, solucionar ese problema en Baleares, pues ahora hoy en Valencia, vamos a intentar solucionarlo a nivel nacional. Yo creo que eso es un orgullo, insisto, en unas elecciones
que no son fáciles, las generales del 23 de julio, que hay que hacer un esfuerzo tremendo, que la gente no se tiene que confiar, porque lo que hay que hacer es echar a Sánchez cuanto antes. ¿Y Cataluña? ¿Esto mismo en Cataluña? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso y desde el Gobierno de la Nación para esto, que está mal en varias comunidades, pero en Cataluña es que es una batalla perdida? Déjame añadir una cosa. Anteayer, Ignacia de Pano trajo los números de los votos en Lérida y en Gerona. Vox y el PP tienen seguro un candidato si presentan una sola candidatura, seguro. El otro día nos contaba a Carlos García que en Durango él ha salido porque Vox no se presentó. Claro. Y todos los votos de Vox fueron al candidato del PP, que iba a defender lo mismo que los de Vox. Es decir, y en Lérida pasaba lo mismo, y además lo trajo con los números de las últimas elecciones. Es inequívoco, era un escaño o dos, cuando separados no van a sacar ninguno, ni el PP ni Vox. Eso, ¿por qué en Cataluña, donde además Gerona y Lérida son dos sitios paradigmáticos, donde ha desaparecido hasta el PP, no hay ninguna fuerza constitucional, solo pasa lo mismo en Guipúzcoa? Dice, ¿cómo es posible que no haya un acuerdo? A mí me estás preguntando sobre temas que ni son competencia mía, ni te puedo contestar. Una opinión. Claro, tengo opiniones, pues las mismas que tenía antes de presentarnos por primera vez en Cataluña, que lo daban por perdido todo y sacamos 12 diputados y ahí estamos, como la primera fuerza nacional en Cataluña. Yo creo que también hay que prescindir en muchas ocasiones de estos, el cálculo de si salgo uno viene el otro, entonces no te presentes tú, me presento yo. Yo creo que los ciudadanos cada vez más, en estas elecciones además autonómicas y municipales lo hemos visto, lo que quiere es votar opciones claras, seguras, que digan lo que van a hacer y que después lo hagan. Entonces, yo creo que Vox se debe presentar en todas partes e intentar... a lo mejor tenía que ser el PP el que renunciara, o uno renuncia en una provincia y otro en otra, si eso es Comparabas aparte. Anteriormente el caso de Baleares con ¿Me Valencia? permite solo un segundo? Sí. Es que Quirós me ha dicho, yo veo el tema catalán perdido. No está perdido. La grandeza del pueblo español, a las resoluciones de los tribunales. La grandeza del pueblo español es que a pesar de ese 40 años de machaque, de haber creado una industria millonaria con el erario público, de haber subvencionado a todo el mundo, de haber adoctrinado con los panfletos de la TV3, tal, aún así se presenta Vox y saca esa cantidad de diputados que ha sacado. Y aún así tenemos la posibilidad a nivel nacional, que luego, por supuesto, hay que darle encaje constitucional, administrativo y el tema competencial con sus comunidades autónomas, pero se puede aprobar una ley que, por ejemplo, en el tema lingüístico, en Cataluña... Esa era la pregunta, ¿de qué respuesta institucional hay? Sí. Pues es que eso se puede conseguir. A la vulneración sistemática de la ley en un territorio. Lo podemos conseguir este próximo 23 de julio, pero claro, para eso tenemos que estar, más comprometido que yo. Creo que hay poca gente en España sobre este tema y vamos, os puedo asegurar a todos los que estáis aquí, los que están oyendo, que esa es mi intención. Y si no puedo llevarla a cabo, pues oye, pues uno se va a su casa tan tranquilamente. Pero vamos, siempre he defendido lo mismo y no lo voy a cambiar. A ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia? Ha dicho nuestro entrevistado esta mañana que una de las ideas que tiene a nivel nacional ahora desde el Congreso es promover una ley que garantice la libertad de lengua y de escolarización en todas las comunidades autónomas, y los oyentes han tomado al pie de la letra esta promesa. Hemos abierto el contestador para esta entrevista y hemos recibido muchísimos mensajes, sobre todo de Baleares, de País Vasco, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Si le parece, le escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes, a ver qué le dicen a Jorge Campos. Veo que ya el señor Campos tiene preparado el papel y el bolígrafo, pues abrimos el buzón de las quejas lingüísticas. ¿Tienen ustedes claro que el mensaje es echar a Sánchez y a toda la horda que gobierna con él y que le ha ayudado a estar en el gobierno? Acabar con Sánchez, con la izquierda, con todos, sin complejos. Por eso hay que ceder un poquito con el PP, pero solo un poquito. Una vez metidos en el machito, se puede apretar. Sé que si se ha venido de Baleares a Madrid es porque él entiende que es bueno para España y es bueno para, evidentemente, todos los españoles y para Vox. Yo llevo en Cataluña al menos 27 años luchando por la defensa del español, el bilingüismo y contra el adoctrinamiento escolar. Y tengo que decir que el PP, si a los hechos nos remitimos, en estos 27 años, a la hora de la verdad, siempre ha acabado poniéndose de perfil en este tema.
Yo quería hablar de lo de la libertad lingüística de educación. Aquí en Barcelona, mientras los hijos de toda esta gentuza del ayuntamiento, de independentistas, van al liceo francés, al colegio alemán, nosotros, o sea, nuestros hijos están obligados a aprender en catalán, cosa que los suyos ni siquiera hablan catalán, porque claro, ellos tienen otro nivel, hacen bilingüismo, pero en inglés, en francés, en alemán. En Valencia no todo el mundo habla valenciano, pero sí todavía quedamos mucha gente que hablamos valenciano continuamente en nuestra vida cotidiana, pero hablamos valenciano, no hablamos catalán. Evidentemente no queremos que se pierda nuestra lengua, pero tampoco queremos que se nos enseñe a hablar catalán, que se imponga el catalán. En Euskadi se ha impuesto por gobierno vasco una lengua que no hablaba nadie, una minoría básicamente en la Guipúzcoa rural, poco más, 4 gatos. Ha sido todo un disparate. El sistema de elección de idioma en el País Vasco era puramente teórico, porque cuando ibas a matricular a un niño en el sistema español y con una asignatura en euskera, siempre decían que no había plazas o que había una plaza en la otra parte de la provincia, porque según ellos nadie lo pedía. Pura mentira. Lo único que le digo es que se una tanto el PP como Vox para luchar con la lacra esta que tenemos en España, con la mafia. El español es lo primero, porque si nos ha hecho grande en el mundo es el idioma español. Bueno, hay muchas preguntas, observaciones y tal, pocas críticas, hay que decirlo. Eso es por estar mucho tiempo allí, que eso siempre quieras que no, se nota. Empezando por el final, lo que pasa en España no tiene nombre. Tenemos la inmensa suerte de contar con el idioma español, un idioma universal, más de 600 millones, creo que ya estamos por más de 600 millones de hispanohablantes. Más entre 200 y 300 que lo estudian como segunda lengua. Y que estemos en cifras... Prácticamente toda Norteamérica y otros países. Y que con estas cifras, en el país originario del idioma español, no podamos escolarizar a nuestros hijos en español. Es la locura máxima. Esto es una auténtica barbaridad. Y está claro que escuchando las preguntas de los oyentes, el que empezaba preguntando, ¿tenemos claro que hay que echar a Sánchez? Clarísimo. Oiga, señor, más claro, imposible. Pero no solo a Sánchez, sino a las políticas de Sánchez, las políticas de izquierdas. Bueno, el tema lingüístico, hay otro señor que ha dicho que, el señor de Cataluña ha dicho, el PP se pone de perfil. No. El PP, a lo largo de estos años, ha sido activo en la inmersión lingüística en catalán. Y yo pongo el ejemplo, y por eso vuelvo a subrayar lo histórico del acuerdo en Baleares. Las leyes y decretos que impusieron el catalán estándar, obligatorio, la inmersión, los requisitos en la administración pública, fueron aprobadas por el PP. La Ley de Normalización Lingüística del 86 fue un copia-pega de la de Jordi Pujol de 1983. O sea, no es que se haya puesto de perfil, es que han asumido como propio eso. Por Además, eso lo es hizo histórico. Cañellas Sí. y sobre todo lo hizo Matas con mayoría absoluta. Y por eso es tan importante ese acuerdo y por eso es tan importante empezar a deshacer esto. Claro que sí. Y no tener la inmensa vergüenza de que encima esos dirigentes, como decía otro oyente de Cataluña, que ellos llevan a sus hijos a los colegios privados donde no hay inmersión, pero el resto... la plebe, pero, que Jorge, se encargue de tenerlo todo en porque catalán. eso es la clave. Es decir, todos los que hemos estado aquí llevamos años luchando por la libertad lingüística, pero una de las críticas que yo le hacía a ese tipo de movimiento de defensa es que no ponen énfasis en algo en lo que yo te he escuchado a ti defender, que es el cheque escolar. Es decir, si no democratizas, liberalizas el sistema de educación y quitas a los políticos del sistema educativo, vas a tener ese problema siempre. Entonces, un arma importante es el cheque escolar. Sí, esa es la clave para que... ¿Tiene esto solución? Sí, pero no con manifiestos, no con derechos, no con no sé qué, no con oficinas lingüísticas, no, dame el cheque escolar y que ellos puedan elegir de verdad y sobre todo quitar a los políticos de todo signo político de la educación. Cheque escolar, que además es una de las propuestas que también llevamos en el programa. La lástima es que no ganemos por mayoría absoluta, pero bueno, todo llegará. Llevamos en el programa el cheque escolar para que los oyentes eso queda muy bien en las elecciones, después no se animan a implementarlo. Claro, eso lo venden en campaña y después queda ahí. No, pero la verdad es que el cheque que estuvo en tiempos de Aznar y que han llevado siempre los liberales de Madrid, y en Madrid sí hay libertad de elección de centro. Pero que la gente sepa que el cheque escolar es que el dinero, en vez de dárselo
al centro educativo para que haga lo que le dé la gana, sea cual sea el resultado incluso que saque, se lo dan a las familias y las familias eligen cualquier centro. Entonces creas competencia entre los centros, a nivel de la calidad educativa. Las familias que no pueden, como la casta independentista, enviar a sus hijos al liceo alemán. La aplicación más clara del artículo 27, que es la libertad de educación, se puede plasmar con el cheque escolar. Tienes toda la razón. Y volviendo al tema lingüístico, que es todas las preguntas que han hecho los oyentes, es evidente que hay que dar una solución nacional, escuchándolos a todos. El pobre señor de Cataluña que no puede escolarizar a sus hijos en español, el valenciano. Es que hay que decir otra cosa. El atropello de libertades y derechos de los ciudadanos en el aspecto lingüístico no se queda solo en ese atropello, es que encima es arrasar con nuestra propia cultura, la cultura española, la cultura de cada región que es española, el valenciano, el mallorquín, el menorquín, todo eso acaba siendo arrasado por esos mismos tíos que encima se ponen la etiqueta de que están defendiendo eso ante el español opresor que viene de Madrid. El valenciano no es catalán, el mallorquín, el balear que llamaba Alcover, no es catalán. Pero es que no existe el balear. Igual se inventaron el balear como se han inventado el andaluz. Claro. El andaluz no existe. Pero que no es catalán. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos, y eso lo he dicho yo siempre, no es catalán. No les viene bien a la idea, a la construcción separatista de los países catalanes. Y de ahí lo que hacen es inventarse esta lengua, la catalana está estándar, para de ahí, a través de la educación, separarnos unos con otros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso también hay que protegerlo. Pero cuando hemos visto que este desarrollo autonómico nos ha llevado no solo a no defender las peculiaridades y la riqueza lingüística, que en teoría tenía que ser uno de los principales motivos. Vamos a crear las autonomías para defender lo nuestro de cada territorio. Es mentira. Y en Baleares y en Valencia es para arrasar precisamente con todo lo valenciano, todo lo mallorquín, menorquín y vicenco, todo eso, justo al revés, ¿no? Entonces, si tú hubieras seguido hasta el final de esa negociación, hubieses reclamado estar en el gobierno, como ha sucedido finalmente, por ejemplo, en Extremadura, siendo una situación bastante parecida, porque decías, no es parecida la de Valencia, pero sí que se asemeja a la de Extremadura e incluso a la de Murcia, en donde se está reclamando. ¿Crees que tendría que estar Vox en ese gobierno de Baleares? En Baleares la diferencia, insisto, es que el PP tiene más que toda la izquierda junto ellos solos. Pero en Murcia es la misma situación y se está reclamando estar en el gobierno. Bueno, pues a ver, los amigos de Murcia si lo consiguen. En Baleares nos arriesgábamos. Hombre, también el tanto por ciento de voto es muy grande. Es más, es mayor que el nuestro en Baleares. Un 14% de voto tuvisteis, 8 diputados. En Murcia tengo aquí las cifras. 9 diputados, un 17%. Es decir, son porcentajes. En Extremadura, 5. Vamos a ver cómo acaba el tema de Murcia. No lo das por hecho que... También se daba por hecho de que en Extremadura no había nada que hacer, que estaba todo perdido y demás, y al final pues hay acuerdos. Vamos a ver cómo acaba. La mano sigue tendida y se pueden llegar a acuerdos. En Baleares, insisto, y lo voy a decir siempre, nos arriesgábamos con el resultado que tuvimos, que es verdad que para Vox ha sido espectacular. Casi triplicamos el número de diputados. Y eso ha sido solo en 4 años. Éramos 3 y ahora somos 8. El PP también ha subido, y eso hay que reconocerlo, a 26. Entonces, solo ellos tienen más que toda la izquierda juntos. Bueno, por eso solo necesitaban la abstención. Y por eso nos arriesgábamos a que si nos emperrábamos en no abstenernos, sino votar en contra, los ciudadanos, después de unas elecciones autonómicas y de otras elecciones nacionales el 23 de julio, si les planteamos otra cita electoral en octubre o en noviembre, y vuelve a salir la amiga Armengol con todos sus colegas, nos olvidamos de Baleares ya, y os lo digo en serio, El avance de estos 8 años, más la alfombra puesta por el PP en solitario, los anteriores, ya dejan a Baleares en una situación muy complicada. Y se ha llegado a un acuerdo espectacular, que hay que estar ahí, que se han creado órganos para que se cumplan, y yo creo que es un buen acuerdo. Rosana. Bueno, pues yo creo que se ha explicado, como siempre, muy bien Jorge Campos, y cuando tengas ese plan, cuando seas diputado aquí en Madrid y te tropieces con Rufián... Y con Armengol. Bueno, perdona, con Armengol será en los bares de alrededor, ya verás. El otro día escuché que iba a venir a Madrid y me dijiste tú para tomar unas copas con Rufián. ¿Tú me ves tomando copas con Rufián? Yo te veo, pero si es que ¿sabes quién toma copas con Rufián? Para que veas que de algo nos hizo Dios Girauta.
bueno, es verdad que lo Girauta. digo aquí, Pues no, pero si es que Rufián no es lo que hablaré parece. Con Girauta. Hablaré con Girauta. ¿Qué te parece? O sea, aquí... Pues esperamos en ABC la respuesta de Girauta. Madrid malea mucho, Jorge, ya lo verás. ¿Estás preparado para el Congreso? Porque ¿Estás preparado para Rufián? No te veo yo muy entusiasmado, no sé, no te veo con la idea, ¿o sí? Pues yo si quieres hago un zapateado aquí encima de la mesa, pero vamos, estoy entusiasmado, insisto, el poder impulsar una ley nacional para acabar con la discriminación lingüística en toda España, que es lo que he defendido desde hace más de 20 años de la sociedad civil, y no solo haberlo conseguido llevarlo a un gobierno en Baleares, sino poder hacerlo a nivel nacional y acabar con esta barbaridad en toda España, yo no sé qué mayor orgullo puedo tener. O sea, vale, yo sé que me lo dices porque no he traído ensaimada. Tendría que haber traído una ensaimada y se me ha olvidado. Tenéis toda razón. Pero el próximo día que me invitéis, yo vengo aquí con una ensaimada. Yo prefiero la coca de patatas. La coca de patata de Valldemosa. Claro. Eso son palabras mayores. Bueno, muchas gracias. ¿Me permites que agradezca que me has dado un resumen? Es un señor que me vino el otro día, ha hecho un libro que se llama Ahogados. Es el coste cognitivo, es decir, no solo en la capacidad lingüística, sino en la capacidad intelectual, que es lo que luego te permite estar de la inmersión. Es un trabajo a partir de Cataluña, hecho con cifras impresionantes, yo es el primero que veo. O sea, en estos momentos, un castellano hablante en Cataluña tiene 1/3 de las posibilidades que tiene un catalán hablante. Pero es que además tiene 1/3 de las posibilidades de alguien de Madrid. Claro. Porque resulta que en Cataluña, máster con carrera, no llega al 30% castellano hablante. Y claro, todos los catalanes no son más listos que los que hablan español. Es más, hay cada tonto de baba. Entonces, el problema es que en Madrid es el 100% el que entra a competir. En Cataluña es el 30%. Así es. Eso, en 30 y 40 años, lo que te produce es una caída. Él lo calcula que está al nivel de Melilla, que es el más bajo. O sea, por eso Cataluña, la economía en Cataluña, pues vive subvencionada, quebró hace 10 años. Y por eso Madrid es justo todo lo contrario. Bueno, pero de verdad te va a sorprender porque es el primer análisis puramente económico. Siempre se dice, no, eso empobrece la sociedad, se habla en términos morales. No, en términos económicos es terrible. Claro, al final una desigualdad se tiene que traducir en número y en prosperidad. Pero es la primera vez que yo sepa que alguien lo mide. Pues muchísimas gracias por el regalo. Me voy a leer el resumen, contactaré con el autor, leeré el libro y esto lo podemos solucionar el próximo 23 de julio. Pues en esas estamos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ver si ha pasado alguna cosa rara. Si Yolanda ha prometido algo. Sí. Porque ella la deja sola y va y promete algo. Y hoy comienza el debate de investidura en Murcia. Estamos muy pendientes. También tenemos abocado al fracaso. La toma de posesión de Marga Proens, que es esta tarde. Es decir, hay muchos asuntos. Lo que ha mejorado Marga Proens es investir, Vamos. Se lo diré de tu parte. El otro día iba muy elegante, muy en su puesto y tal. A lo mejor es que lo que quería es ser por fin una señora de derechas. Que eso pasa con el PP, que luego de pronto hacen la política de derechas. Pues sí es lo que he querido toda mi vida. Hoy hacen en ABC un perfil muy interesante de Marga Proens. Es muy joven, yo pensaba, fíjate, que tiene 41 años solo, y bueno, de su amistad o antigua amistad con Casado, de esa relación que también ha desaparecido. Que ella creía que tenía amistad con Casado. Interesante. Hasta Teodoro lo creía. Muchos. Bueno, vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.